En El Salvador, muchos jóvenes se encuentran con falta de oportunidades para la formación y el trabajo, por lo tanto, no cuentan con una autonomía económica y están en situación de dependencia. Salimos a las calles de La Palma para conocer la opinión pública y esto fue lo que nos dijeron. Considero que, sí existen, ¿verdad?, las oportunidades, pero siento que está complicado el tema de la experiencia, ¿verdad?, que a veces requieren en los trabajos, y eso dificulta que algunos jóvenes se sientan con la capacidad de aplicar algunos trabajos. En lo que es el país está duro lo que es la situación, ¿verdad?, pero hay oportunidades. Lo único que ahora nuestra juventud se ha descarrilado, como se puede decir, ¿verdad?, de lo que es los trabajos, ya sea de empresas, de trabajos de campo, ¿verdad? Porque ahora vemos de que ya son solo señores ya grandes los que están cultivando, ¿verdad? Yo veo oportunidades comparando con los periodos anteriores, ¿verdad? Entonces se ha visto un cambio. La ausencia de una universidad pública en el departamento de Chalatenango se ha convertido en un factor que influye para el desarrollo educativo y profesional para este sector. Si fuera un bonito tema a desarrollar de verdad, que hubiera una universidad pública acá en Chalate, independientemente que no sea en la cabecera o que sea lo que sea céntrico, porque mire, muchos jóvenes de acá, de La Palma, se trasladarían en bus y pueden ir y venir, ¿verdad? Si existiera una universidad que por lo menos no les cobrara mucho, ¿verdad? Lo que es el estudio, así de... Sí, siento de que quizás si hubieran más universidades públicas, eso ayudaría a que más jóvenes pudieran optar por estudiar en alguna carrera. Que hubiera una universidad más cerca, ¿verdad?, de estos, porque aquí está Citalá, San Ignacio y este lugar que necesitan mucho de una universidad. Los altos precios de la canasta básica y el alquiler aumentan el costo total de la educación de la juventud, por lo que se ven limitados al acceso académico y que además impone una carga económica para los estudiantes y sus familias. Sí, es bien importante que bajaran los precios porque hasta ahorita están bien elevados y entonces pues también eso resta al estudio, le resta mucho. Pues hay muchos jóvenes de que después de salir de lo que es el bachillerato quieren seguir su carrera, pero las universidades privadas son muy caras, ¿verdad? Entonces no se pueden costear ellos lo que es la universidad, ¿verdad? Y para eso también está lo que en San Salvador está ¿cómo se llama?, la Universidad Nacional, pero tienen que pagar comida, hospedaje, ¿verdad? Y eso ya ahora en día, lo que es el hospedaje en San Salvador, no pasa de 125, $100, al menos que un familiar, ¿verdad?, a lo mucho le dé acogida y se puede estar hasta en unos $50, ¿verdad? Bueno, los precios a veces varían, ¿verdad?, de los alimentos o de los inmuebles, de alquileres. Entonces los jóvenes quizás no miran como opción de poder estudiar si no tienen algún ingreso, como para poder subsistir con esas necesidades, ¿verdad? Entonces hay algunos jóvenes que optan por no estudiar con tal de trabajar tiempo completo para poder obtener ingresos. La población solicita a las autoridades del gobierno que se implementen soluciones sostenibles para esta problemática y se garantice un futuro prometedor para las nuevas generaciones. Con imágenes de Marcelo Tejada, informó para CN Noticias, Blanqui Alas. El trabajo articulado de la Mesa Departamental de Manejo de Fuego ha sido fundamental para prevenir que los incendios forestales y en maleza afecten grandes extensiones de tierra en Morazán. En apoyo a esta labor, la FAO, a través del programa Reclima y en coordinación con la Gobernación Departamental, realizó la entrega de kits para la contención y mitigación de incendios, así como un botiquín de primeros auxilios. En términos sencillos, ¿verdad?, esto lleva una especie de hachas, ¿verdad?, que son especiales para incendios, rastrillos, azadones,
machetes, palas, ¿verdad? Así como también algunas herramientas básicas para escalada de árboles, porque consideramos también de que dotar de las herramientas necesarias a quienes controlan los incendios pues es fundamental. Pero lo más importante es la prevención y por eso nosotros hacemos mucho énfasis dentro de los procesos de formación a la prevención de incendios, a la no quema, ni aunque se piensen que van a ser quemas controladas. 12 distritos recibieron las indumentarias necesarias para apoyar en las labores de mitigación de incendios. Además, se destacó que esta entrega es la culminación de un proceso que incluyó la capacitación en el manejo del equipo y en la atención de primeros auxilios. Enfocado en eso, ¿verdad? En prevenir y ya en el caso pues, de que esté el incendio, pues utilizarse, ¿verdad? Para poder eliminar ese incendio que se genere, ¿verdad? Ese es el objetivo al darnos estas herramientas, ¿verdad? Y lo va a tener bajo el resguardo y para su uso, pues en este caso el comité que se ha formado, ¿verdad? ¿El comité se formó después de las capacitaciones? Así es, han sido capacitados, nosotros como miembros del distrito, ¿verdad? Representantes le dimos seguimiento, llegaron cuerpos de bomberos, ¿verdad? Y otras instituciones a capacitarlos. Y en vista de eso, pues fueron beneficiados o apoyados, mejor dicho, con este kit de herramientas, ¿verdad? El gobernador departamental subrayó la importancia de la entrega, puesto que el departamento ha sido gravemente afectado por los incendios. Con este nuevo apoyo, se contará con más equipo para hacer frente a la problemática. Cada vez que tenemos una intervención de este tipo, recordemos que la finalidad es la reducción drástica de los incendios. Siempre hago mención en el departamento de Morazán, durante los últimos 3 periodos secos, todos los incendios han sido intervenidos. Sin embargo, seguimos teniendo recurrencia de ellos. Entonces, cada vez que hacemos este tipo de esfuerzos es con la mirada y con el objetivo de que también la población nos colabore, las demás entidades, todos nos sumemos a este esfuerzo, de tal manera que cuidemos lo poco que tenemos del medio ambiente y que no tengamos incendios forestales en el próximo periodo seco. Hasta la fecha, los incendios han consumido más de 160 hectáreas de bosque y maleza en Morazán durante el 2024. Se espera que, tras la clausura de este proceso de formación, nuevos bomberos forestales puedan apoyar en las labores de mitigación de incendios de manera rápida y segura. Informó para Noticiero Telemás, Saúl Amaya. Buenas noches, somos la policía, abran la puerta. Una mujer y 7 hombres fueron detenidos, acusados de al menos 19 casos donde se cometieron diversos delitos, entre ellos haber participado en 2022 en el secuestro de los hermanos Alas Moreno, quienes en ese año se encontraban en su casa en San Juan Opico, La Libertad, cuando estas personas llegaron vestidos de policías y militares, sometiéndolos y llevándolos con rumbo desconocido. El caso de desaparición de 2 hermanos que sucedió el 10 de febrero de 2022, los cuales pues fue cometido por miembros de esta estructura que se hacían pasar como agentes policiales con ropas oscuras, llegaron a su vivienda y utilizando armas de guerra los amenazaron y se los llevaron. Hasta esta fecha pues solo se ha encontrado uno de ellos, todavía hay uno que no se ha encontrado su cadáver. Con estas aprehensiones, según la Fiscalía, se resuelven 5 casos de homicidio agravado, 10 de extorsión, 2 de desaparición de personas, 1 de tráfico ilegal de armas y agrupaciones ilícitas. Cabe destacar que esta investigación se desarrolla desde el año 2019 hasta la entrada en vigencia del régimen de excepción en el año 2022. En este momento pues, se están ejecutando 15 allanamientos en la zona de Opico y sus alrededores, en las que se están efectuando las diferentes capturas. Fueron 55 órdenes de captura contra miembros de una estructura criminal que operaba en San Juan Opico, La Libertad, donde las autoridades ejecutaron 15 allanamientos, logrando incautar una motocicleta, varios teléfonos celulares, 8 armas de guerra y documentos que incriminan a los capturados. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. El proyecto Alto Impacto, USAID y Fundemás realizaron en Soyapango una feria de empleo. Soyapango es el 4º distrito más grande de San Salvador.
con más de 300.000 habitantes. En esta ocasión, más de 800 plazas de empleo fueron ofrecidas por 18 empresas. Hasta la fecha, Soy Empleo ha facilitado 1.500 ofertas de empleo. La Feria de Empleo Soy Empleo busca acercar la oferta y demanda laboral para las personas que residen en Soyapango, que son más de 300.000 habitantes y tenemos más de 46 grandes empresas localizadas en este importante distrito. Y esta Feria de Empleo tiene ese fin, ¿verdad? Acercar en el municipio los espacios que tienen los jóvenes con empresas para que puedan generarse esas vinculaciones laborales permanentes. David Domínguez reside en Soyapango. Acudió desde muy temprano. Para él, estas ferias facilitan conseguir un empleo, ya que en la actualidad hay mucha demanda y es bien difícil que las empresas contraten personal. A nivel en el país hay muchas personas desempleadas, ¿vea? Y se necesita que hagan este tipo de eventos para que podamos adquirir un trabajo digno, ¿vea? Creo que muchas personas de diferentes edades están en la necesidad de trabajar o hay personas que necesitan adquirir experiencia, entonces siento que estas fundaciones que realizan estas actividades son muy importantes para nosotros. Según informes de hogares de propósitos múltiples, en 2023 cerca de 2.9 millones de salvadoreños están trabajando formalmente, pero un 70% están trabajando de manera informal. Este tipo de ferias acerca la oferta y demanda laboral en el municipio y genera oportunidades de empleo para los residentes de Soyapango. Este es un informe de Jacqueline Orellana. El parque vehicular de El Salvador es de más de 1.816.000. De este total, 82.554 se han sumado solo en los primeros 7 meses de este año. El 32.64% son motocicletas y el 67.36% corresponde a los vehículos, una cifra que incrementa cada vez más, lo que se traduce en mayor congestionamiento en las calles, sobre todo en el ingreso al área metropolitana, y a pesar que se han tomado medidas como la implementación de los carriles reversibles, el congestionamiento persiste, sobre todo entre las 5 y las 9 de la mañana y por la tarde entre las 4 y las 6. Incluso este tráfico genera complicaciones a las ambulancias para desplazarse a atender las emergencias. San Salvador es el distrito que acumula la mayor cantidad del parque vehicular, ya que registra 235.404. Algo preocupante es que muchos de los salvadoreños no tienen licencia de conducir. Durante este 2024 se han emitido más de 190.000 licencias, pero en el caso de los motociclistas, más del 40% no cuentan con este permiso. Y si usted utiliza cualquier tipo de vehículo sin estar autorizado, recibirá una multa, ya que es una falta muy grave según lo estipulado en la ley de tránsito. La multa es de 57.14 el que no tiene licencia y es bien importante que los conductores anden con los documentos en regla, porque eso quiere decir que ellos están aptos para poder manejar un vehículo. Solo durante el año 2023, el parque vehicular incrementó 8.2%, según las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y esto se convierte en una mayor contaminación para el medio ambiente. Esta cantidad de vehículos generan gases, generan contaminantes que van a parar la atmósfera y con todos los impactos que esto pueda generar en la salud de la población, en el ecosistema. Hay que recordar que los vehículos automotores, además de las emisiones, todo el tema del ruido, el uso del espacio público, digamos que genera ese tipo de problemas ambientales. Y ante esto no se han generado, digamos, políticas públicas encaminadas a enfrentar esta realidad. Lo ideal sería de que hubiera un transporte público eficiente, seguro, digamos puntual, de que la población pudiera utilizar y que el transporte privado pues se utilizara cada vez menos, que hubieran más rutas para bicicletas.
Los accidentes de tránsito también han aumentado. Solo este año se contabilizan 12.279 siniestros viales, los cuales han dejado 7.151 lesionados y 828 fallecidos. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Ileana Leiva para NS11. Se instaló el juicio contra Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia en el periodo de Salvador Sánchez Serén, y 18 personas más del caso Azocambio, acusados de 4 delitos ya que habrían desviado $500,000, según Fiscalía General de la República. El exfuncionario se presentó ante el tribunal tras salir del Centro Penal La Esperanza para guardar prisión domiciliaria esta misma semana. Fuimos sometidos a lo que todo privado de libertad en la actualidad es sometido en el sistema salvadoreño, y pues afortunadamente estamos ya con acceso directo y con el derecho pues de participar directamente de todo lo que en el juicio se desarrolla, así que ya con la garantía de que vamos a poder ejercer de manera más eficaz nuestra defensa material. Estoy completa y absolutamente seguro de que todo lo que en el proceso consta corrobora lo que yo dije desde un inicio, desde el año 2019, de forma que si nos atenemos estrictamente a lo que en el proceso está, esto debe terminar aquí. Es más, nunca debió iniciar, pero ya que nos sometieron a esto, hemos llegado hasta este punto y pues todo lo que ya ha surgido de información pues confirma lo que nosotros hemos dicho siempre. Previo a los alegatos iniciales, los fiscales solicitaron en 2 ocasiones postergar el juicio hasta que la Cámara de lo Penal tomara una decisión por la apelación presentada por la institución debido al arresto domiciliario de Ramírez Landaverde. Sin embargo, el tribunal negó ambas peticiones. En absoluto, porque la resolución lo único que va a indicar es que si ellos continúan en arresto o si continúan en completa libertad. O sea, no está en tela de juicio el regreso a un penal. Eso no está pedido. Al contrario, ¿verdad? Lo que se está viendo es en qué condiciones ellos enfrentan la vista pública. Eso no tiene nada que ver con el fondo del caso. Tenemos un peritaje elaborado de la manera más profesional que ustedes se puedan imaginar. Toda la prueba documental y vamos a utilizar, óigase bien, el peritaje de la Fiscalía también porque nos favorece. Este juicio será retomado el próximo jueves a las 9 de la mañana para luego tomarse otra pausa de 11 días de preparación de las 150 cajas de pruebas que serán utilizadas durante el proceso. Un reporte de Néstor Hernández. Más del 75% de las empresas del país operan en el área metropolitana de San Salvador, donde se estima hay más de 2 millones de habitantes, según el titular de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, quien dijo que una de las principales apuestas son la creación de corredores industriales, polos de desarrollo y la descentralización. También se evalúa una actualización de la infraestructura. Donde vamos a ir estableciendo ciertos corredores, donde vamos a ir ordenando al sector industrial, donde vamos a reordenar ciertos temas en cuanto a logística. Mientras que la ciudadanía dice que en el área metropolitana de San Salvador hace falta ordenamiento en temas como la movilidad peatonal y vehicular. ¿Qué infraestructura de movilidad se tiene? Si hay que actualizarla, si hay que ampliar anillos alrededor de la ciudad, etcétera. Es un tema que ya se está trabajando, pero sí, la idea es ir haciendo un proceso de desconcentración, de ir creando nodos de desarrollo en diferentes zonas. Ok, creo que se podría mejorar que en las aceras de repente hay muchos vehículos estacionados, entonces no hay como un control por parte de la alcaldía de X sector para poder mejorar esa parte, entonces es como que es súper complicado que uno como peatón pueda transitar por ese tipo de zonas, o a veces que hay unos postes mal ubicados, o que no hay aceras con un espacio determinado para que una persona pueda pasar y le toca bajarse como que a la parte de la calle, entonces creo que son temas muy importantes que como ciudadanos y peatones pues necesitamos que se mejoren en realidad. Ocupan bastante la acera y hay ocasiones que los dejan mal parqueados y a uno le toca bajarse a la calle y prácticamente casi que a la par le pasan a uno los vehículos.
Según el director de la OPANS, son 1.009 millones de dólares en inversión privada con los que se cuenta en el área metropolitana de San Salvador, provenientes de la empresa privada, la mayoría de países centroamericanos, Sudamérica y Estados Unidos, además de 14 potenciales proyectos en el centro histórico relacionados con movilidad, patrimonio histórico y habitacional, con una inversión de 200 millones de euros cofinanciado por la Unión Europea. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Durante 10 días, la Embajada de los Estados Unidos suspenderá la programación de citas para la solicitud de visa. Tampoco se podrá hacer modificaciones ni realizar pagos por el trámite, debido a la actualización del sistema de estos servicios, que se ejecutará del 13 al 22 de septiembre. En el próximo mes estaremos haciendo cambios en los servicios de visas que brindamos de la Embajada. El objetivo principal es prestar un mejor servicio, una mejor experiencia para todos los solicitantes acá en El Salvador, más eficiencia, más accesibilidad para todos. También debe tomar en cuenta que los pagos en efectivo para la solicitud de visa se suspenderán desde el 30 de agosto. Y si ya ha cancelado la tarifa de la visa, pero no ha vinculado el recibo a su perfil, debe hacerlo antes del 4 de septiembre. De lo contrario, podrían generarse retrasos e incluso su pago podría perderse. Y si usted ya tenía una cita programada para entrevista de visa, esta no se verá afectada y seguirá siendo válida. Las dos cosas que no se ven afectadas, primero es las citas ya programadas, como mencionó. Todas las citas ya programadas para una entrevista, para presentarse en la embajada o para la mensajería. Si tienen una cita en mensajería para dejar documentos, esas citas siguen válidas, siguen vigentes, así que le pedimos a la gente que por favor se presenten para esas citas. Lo otro que no se ve afectado es la tarifa para el trámite, eso no cambia. Los trámites se reanudarán el 23 de septiembre con un nuevo proveedor de servicios, por lo que el cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos, Michael García, dijo que los solicitantes deben mantenerse informados en los canales oficiales para evitar caer en estafas. Pues sí, las estafas siempre se están dando desafortunadamente, especialmente lo que vemos en la embajada es en cuanto al programa H2, porque obviamente ese programa ha sido un éxito y cuando hay un éxito la gente se trata de aprovechar. Entonces igual le pedimos a la gente que esté bien informada con los canales oficiales de la embajada. Si tiene alguna duda sobre las fechas de estos trámites, puede ingresar al sitio web de la Embajada de los Estados Unidos, donde encontrará todos los detalles. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. La Fiscalía de Venezuela citó este viernes al candidato opositor Edmundo González Urrutia a declarar en el marco de una investigación penal en su contra por sus acusaciones de que hubo un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. González Urrutia debe responder por su rol en la creación de una página web en la que publicó la oposición actas electorales según la Fiscalía. El fiscal general Tarek William Saab acusó a la web de usurpar funciones y señaló que González Urrutia debe comparecer en, citamos, las próximas horas. La oposición venezolana y varios países acusan al chavismo, que controla a la justicia y a las autoridades electorales, de cometer fraude al declarar ganador de las elecciones a Nicolás Maduro. En Caracas se encuentra el periodista Oscar Schlenker siguiendo y cubriendo para nosotros esta disputa política en el país. ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarte nuevamente. ¿Se sabe bajo qué criterios legales se asume que Edmundo González Urrutia podría haber quebrantado la ley? Bueno, Javier, esto forma parte del dictamen que hizo el TSJ ayer, cuando además de respaldar los resultados electorales anunciados por el CNE, instó al Ministerio Público a investigar a los líderes de la oposición por presuntos delitos electorales y los ataques cibernéticos, además de ordenar sanciones contra Edmundo González Urrutia por desacato y desobediencia de las leyes, según la sentencia.
Además, el Ministerio Público lo imputa por forjar documentos y desconocer a los poderes públicos. Y bueno, ya hemos visto que varios líderes del oficialismo responsabilizan a la oposición por la crisis postelectoral. Es una de las razones por la cual el mismo Edmundo González Urrutia dijo no acudir a las citaciones del TSJ, ya que temía por su libertad. Podemos esperar lo mismo de esta citación. Con el sistema judicial al servicio de la administración de Maduro, ¿qué tan grande es el riesgo de que veamos entonces un encarcelamiento de los líderes opositores, considerando las amenazas de la comunidad internacional de que se les respete? Bueno, Javier, a medida que aumenta la presión internacional contra el oficialismo, vemos que aumenta la presión interna del oficialismo contra la oposición aquí en Venezuela. Así que, como ya hemos visto en el pasado, la persecución y el arresto de líderes opositores forma parte de esa presión interna que también tiene costos políticos para Maduro, pero surge de la profunda crisis política que enfrenta el oficialismo en Venezuela. Lo que vemos es cómo están operando todas las instituciones del Estado para presionar a la oposición, y no solo corren esta amenaza los líderes de la oposición, sino cualquier persona ligada a partidos o movimientos políticos o incluso periodistas y defensores de derechos humanos. Por los momentos, lo que enfrentan los líderes de la oposición son citaciones e investigaciones, pero el arresto siempre es una posibilidad y por eso se mantienen en resguardo. Perspectivas poco alentadoras para la oposición en Venezuela. Era el reporte de Oscar Schlenker desde Caracas. Muchas gracias, Oscar. Y un día después del fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que confirmó la cuestionada reelección de Maduro como presidente, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ya adelantó que la UE no reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela hasta que no se entreguen y verifiquen las actas electorales. Se une así a múltiples países y organizaciones dentro y fuera del continente americano que rechazan lo que ya denominan abiertamente un fraude electoral. Un rechazo contundente y acusaciones de fraude. La sentencia en la que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela corroboró un supuesto triunfo electoral de Nicolás Maduro ha generado repulsa a nivel nacional e internacional. El opositor Edmundo González Urrutia, visto por muchos como el verdadero ganador de los comicios, restó legitimidad al tribunal. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Una de las reacciones regionales más contundentes fue la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que en la red social X y en una entrevista televisiva acusó a la justicia electoral venezolana de consolidar el fraude en un sistema autoritario. Yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela. Este mismo viernes, 11 países del continente americano emitieron un comunicado conjunto rechazando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó reconocer la reelección de Maduro. López Obrador ha sido hasta ahora uno de los mandatarios de la región menos críticos con el líder venezolano. Ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas. En Venezuela, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro demostró que no está dispuesto a ceder. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, luego de hacer un trabajo técnico, científico, profesional y jurídico, basado en las leyes como Poder Judicial de la Nación, ha emitido una sentencia histórica y contundente. Y nosotros decimos, desde las calles de La Guaira y de Venezuela, ¡santa palabra! Una señal de que la crisis venezolana, de momento, está lejos de solucionarse. Y en México aumentan las críticas contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que propone que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.
La agencia de calificación de riesgo Fitch alerta sobre un escenario en el que el Poder Judicial podría favorecer a las empresas estatales frente a las entidades de propiedad privada. Ahora se pronunció el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien advierte que la reforma supone una amenaza para la relación comercial entre ambos países. El embajador de Estados Unidos en México advirtió que la elección popular de jueces planteada por el gobierno mexicano amenaza la relación comercial bilateral. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá. La controvertida reforma será sometida en septiembre a votación en el Congreso mexicano, en donde el partido oficialista Morena tiene mayoría. Forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el presidente López Obrador para modificar la Constitución. El embajador Ken Salazar advirtió sobre el riesgo de la participación de actores corruptos en la elección de jueces y magistrados. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. México envió a Estados Unidos una nota diplomática para protestar por la declaración que llamó injerencista de su embajador. A las declaraciones del diplomático se suma un informe de la Barra Mexicana de Abogados y la Universidad de Stanford, que advierte sobre una amenaza directa a la independencia judicial y los estándares internacionales. Más de 1.200 jueces y magistrados se sumaron a un paro parcial convocado por los trabajadores del Poder Judicial en casi una veintena de estados, algo que López Obrador calificó de ilegal. Nosotros no confiamos en absoluto en que el supuesto proceso de elección popular de los jueces vaya a ser limpio. No va a ser limpio, no va a ser imparcial. Va a estar arreglado por los intereses políticos. Incluso tenemos el temor de que esta reforma dé la entrada a elecciones controladas por el crimen organizado, que es algo que en México tiene mucho alcance. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, que sucederá a López Obrador a partir de octubre, ha defendido la propuesta como un mandato popular. Bien, pasamos ahora a la actualidad económica. Como ven, está ya con nosotros Rosa Casals. En Argentina, una vez más, los ánimos caldeados. Rosa. En primer lugar, nos vamos a Argentina exactamente, Javier. El presidente Javier Milei ha anticipado que vetará la reforma que aprobó el Senado este jueves para aumentar 8,1% los ingresos de millones de jubilados y que supone un duro golpe para su política de déficit cero. Los legisladores de la oposición, incluso algunos aliados del oficialismo, aprobaron este alza para compensar la pérdida de ingresos que sufrieron los jubilados durante los primeros 4 meses del mandato de Milei. Entre diciembre y marzo, la inflación en Argentina fue del 70%. La ley aprobada aumenta las jubilaciones en un 8,1% y pliega su actualización mensual al índice de inflación. Se estima que implicaría un gasto adicional anual equivalente al 0,45% del PIB. Y nuestro compañero en Buenos Aires nos amplía los detalles sobre este asunto. Alejandro Rebosio, muchos saludos. Cuéntanos cómo argumenta el presidente Milei el veto a esta nueva ley para compensar la pérdida de poder adquisitivo a los jubilados. El presidente argentino Javier Milei sostiene que este aumento de los jubilados le dañaría uno de los dos principales objetivos de su gobierno, que son, uno es el déficit fiscal cero, el otro es bajar la inflación, que tiene que ver con el primero. Además sostiene que no solamente afecta el objetivo del déficit cero en 2024, sino que al ser un aumento de las jubilaciones del 8%, que después las jubilaciones van a quedar aumentadas de aquí en más, también afecta las cuentas fiscales de los próximos años. Y también le pregunta a los senadores de la oposición cómo quieren compensar este aumento del gasto, qué impuesto quieren aumentar. Además sostiene que hay un interés político de parte de la oposición de desestabilizar al gobierno y por eso es que todos los senadores se han unido, los senadores de la oposición, tanto los de la oposición más acérrima del peronismo como la oposición dialoguista, incluso el partido PRO, Propuesta Republicana de Mauricio Macri, que hasta ahora era muy aliado del gobierno de Milei.
Bueno, Alejandro, y de no aprobarse finalmente esta ley, ¿en qué situación quedarían los jubilados argentinos, teniendo en cuenta que han sido uno de los colectivos más perjudicados por el plan de ajuste de Milei? Recordamos que, por un lado, la ley va a ser vetada por el presidente Milei, pero si la Cámara de Diputados y el Senado insisten con 2/3 de los votos, entonces ese veto puede quedar derogado y la ley va a entrar en vigencia y el aumento jubilatorio va a entrar en vigencia. Pero hay que ver si los senadores que sumaron 2/3 y los diputados que no llegaron a ese nivel insisten, quieren insistir y suman las mayorías necesarias. En caso de terminar siendo vetada la ley por Milei y no haya forma de revertirlo, se consolidará una pérdida de poder de compra para los jubilados que, a pesar de que Milei dice que las jubilaciones se están recuperando, lo que dicen economistas como Carlos Martínez de la Universidad de General Sarmiento es que los que ganaban la jubilación mínima han perdido en estos meses de gobierno de Milei el 28% del poder de compra. Y el haber la jubilación media, que incluye las mínimas, las medias y las altas, han perdido un 9% de poder de compra. Sigue siendo complicada la situación allá en Argentina. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, afirmó este viernes durante el exclusivo encuentro de Jackson Hole que en septiembre bajarán los tipos de interés, pero no precisó por cuántos puntos será inicialmente, ni tampoco si habrá más bajadas este año. Powell afirmó textualmente que ha llegado el momento de hacer ajustes en política monetaria. Dijo además que ha aumentado la confianza en que la inflación está en una trayectoria sostenible de regreso al 2%. Según los últimos datos oficiales, la inflación en Estados Unidos bajó en julio por cuarto mes consecutivo y se situó en el 2,9%. Y seguimos en Estados Unidos ya en el ámbito político, Javier. Efectivamente, Rosa, es que sabemos que la inflación es uno de los temas cruciales de las elecciones en curso y también hay movimientos en este ámbito. Robert F. Kennedy Jr. anunció este viernes que apoya a Donald Trump como candidato para volver a ocupar la presidencia. Kennedy acusó a los demócratas de impedirle aparecer en las papeletas de las primarias como candidato de ese partido. Además, Kennedy Jr. confirmó en un acto público que suspende la campaña de la carrera a la Casa Blanca como candidato independiente. Kennedy aseguró que Trump le pidió su apoyo durante varias reuniones. Trump agradeció su apoyo poco después del anuncio de Kennedy Jr., quien también expresó su oposición a apoyar a Ucrania, calificando a la guerra de ser una guerra indirecta de Occidente contra Rusia. Y Estados Unidos va a entregar a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar que incluye misiles antiaéreos. Así lo anunció el presidente Joe Biden este viernes tras una conversación telefónica con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. La Casa Blanca no dio detalles sobre el valor en dólares de la ayuda. El anuncio se produce en la víspera del Día de la Independencia de Ucrania. En un comunicado, Biden celebró la fecha afirmando que pese a la invasión rusa, Ucrania sigue siendo un país libre. La guerra terminará con una Ucrania libre, soberana e independiente, agregó el líder estadounidense. Entre tanto, en Ucrania, el primer ministro de la India, Narendra Modi, llegó acompañado por su ministro de Asuntos Exteriores y su consejero de Seguridad Nacional. Es la primera visita de un jefe de gobierno indio a este país desde su independencia de la Unión Soviética. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibió a Modi en Kiev. Los dos líderes mantienen conversaciones de las que se espera que el dirigente indio impulse una solución para acabar con la guerra en Ucrania. Modi, recordemos, ha evitado condenar abiertamente la invasión rusa de Ucrania y se ha abstenido en las resoluciones de la ONU contra Rusia. Una bienvenida afectuosa para el primer ministro de India. El momento y la importancia de la visita no pasaron desapercibidos. En la víspera del Día de la Independencia, esta visita es realmente amistosa e importante para todos los ucranianos. Modi mantuvo lazos con Rusia y Ucrania a pesar de que ambos países están en guerra. Acompañó a Volodymyr Zelensky al monumento a los cientos de niños que murieron en los ataques rusos sobre Ucrania y participó en diversas reuniones con el presidente ucraniano. Hace solo 6 semanas, Modi hizo una visita similar a Rusia, donde se abrazó con el presidente Vladimir Putin, lo que despertó críticas internacionales. Según Modi, la India no es indiferente ante la guerra y está del lado de la paz. Hace poco fui a Rusia para un encuentro.
Allí lo dije de manera muy clara. Ningún problema se resuelve en un campo de batalla. La solución está solo en el diálogo, a través de la diplomacia. Y tenemos que ir por esa senda, sin perder tiempo. India no puede distanciarse de Rusia y hasta ahora evitó condenar explícitamente la invasión a Ucrania. También se abstuvo en las votaciones de la ONU que critican al Kremlin. Pero Modi también busca que Ucrania y sus aliados estén de su lado, posicionando a India como un artífice de la paz y ofreciéndose para actuar como un intermediario que puede poner fin a la guerra. Y fijamos la mirada en la otra guerra en curso. Delegaciones de Israel y Estados Unidos aterrizaron en el Cairo para continuar las negociaciones con el objetivo de lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza. Uno de los obstáculos es la exigencia de Israel de controlar de forma permanente el denominado Corredor Filadelfia, que discurre en la frontera entre Gaza y Egipto. Los nuevos esfuerzos diplomáticos se producen mientras Israel celebró los funerales de 6 rehenes muertos en Gaza. A principios de semana, el ejército recuperó los cadáveres de las 6 personas retenidas por Hamás tras ser capturadas durante los atentados de la milicia islamista, considerada terrorista por varios países, el pasado 7 de octubre. Israel ordenó nuevas medidas de evacuación para los residentes de la ciudad de Han Yunis, en Gaza, a medida que sus fuerzas avanzan en la región. Francisco Carrión es ex corresponsal en El Cairo y periodista de El Independiente. Nos acompaña a esta hora desde Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, los representantes, sobre todo de Estados Unidos, se han mostrado muy optimistas de que se logre un acuerdo, no así las partes implicadas. ¿Qué diferencia de esta ronda de negociaciones de las anteriores? Pues principalmente la sensación de que estamos en el tiempo de descuento. Si lo que se busca es rescatar a algún rehén con vida. Recordemos que en 2 semanas se cumplen 11 meses de cautiverio y que las condiciones en las que se encuentran los rehenes son extremadamente duras. Como el resto de la población de Gaza, han sufrido ya 11 meses de continuos bombardeos israelíes. Quedan 109 rehenes en la franja. Se desconoce el número de supervivientes, pero fuentes estadounidenses calculan que más de la mitad podrían haber perdido la vida. Esta semana se han recuperado, como decíais, los cuerpos de 6 rehenes. Las primeras informaciones apuntan a que al menos 5 pudieron morir asfixiados tras un ataque aéreo israelí cerca del túnel en el que se encontraban. Como bien dice Blinken, podemos estar ante la última oportunidad de un alto el fuego, también para dar a la población gazatí cierto alivio. Hemos superado esta semana el umbral de los 40.000 muertos y se acaban de registrar los primeros casos de polio. La situación humanitaria y la destrucción son sencillamente desgarradoras y esa situación hay que contar con el escenario de la escalada regional si no se llega a un acuerdo. Recordemos, la respuesta de Irán al asesinato del líder político de Hamás está en stand-by y la amenaza, además de una guerra abierta con Hezbollah en el Líbano y el norte de Israel. Ahora, uno de los puntos álgidos es el control de ese llamado Corredor Filadelfia, Francisco, en el sur de Gaza. ¿Por qué es una barrera tan grande para lograr un acuerdo? Pues es en este momento el punto central de la discordia, junto a la exigencia de Israel de mantener las tropas en la franja si se acaba la guerra. El corredor de Filadelfia, recordemos, es el pasillo que discurre a lo largo de la frontera de Egipto con Gaza. Israel lanzó una operación en mayo, censurada por la comunidad internacional para controlarlo, porque el coste era condenar a la población gazatí a la enésima evacuación y a un elevadísimo precio para los civiles palestinos que han muerto desde entonces. Jamás se niega a aceptar la presencia israelí en ese pasillo fronterizo con Egipto, porque para ellos sería volver a la situación de bloqueo que ha sufrido el territorio desde 2006, cuando llegaron al poder tras unas elecciones y que han mantenido ese bloqueo con la complicidad además egipcia. Lo que sabemos es que Egipto y Qatar, y lo sabemos de hace muy poco, presentarán a Hamás la nueva propuesta israelí sobre el corredor de Filadelfia. Es un progreso porque se negaron a transmitir la anterior propuesta israelí la semana pasada al considerarla de partida inaceptable para Hamás. Francisco Carrión, descifrando para nosotros las claves de las actuales negociaciones entre Israel y Hamás. Muchísimas gracias, Francisco. Hasta una próxima ocasión. Saludos.
Este sábado, la llama de los Juegos Paralímpicos se encenderá en Inglaterra para viajar a París, donde los deportistas competirán desde el miércoles 28 de agosto hasta el 8 de septiembre. Habrá 78 atletas de Colombia gracias al impulso al deporte paralímpico que le dio 24 preseas en Tokio 2020. Fuera de los Juegos, el deporte paralímpico y adaptado en Colombia también es una salida para algunos de los 15.000 militares y también conscriptos que quedaron amputados en el marco del conflicto armado que sacude al país suramericano desde hace 6 décadas. En este edificio donado por el gobierno surcoreano, José Hoyos Díaz construye un nuevo futuro. Fue alcanzado por un artefacto explosivo cuando le faltaban 3 meses para terminar su servicio militar obligatorio. Competencias federadas he participado en 3. Que una fue en Cali, la primera, donde no obtuve medalla. La segunda fue en Villavicencio Meta, donde obtuve un oro en sable. Y la tercera, que fue ya los Juegos Paranacionales, que gané un bronce con florete. José Hoyos fue herido en 2022 y lleva un año entrenando. Sueña poder representar al país en los próximos Paralímpicos. O sea, la emoción durante todo el combate son choques de adrenalina, por lo que es emocionante de uno cranear un punto en la mente y hacerlo realidad al momento, pero eso es en cuestión de segundos. Ángel, compañero de entrenamiento de José, fue herido por una bala y los médicos debieron amputarle su pierna. Este deporte me ayudó a eliminar parte del miembro fantasma, los dolores que aparecían, el estar constantemente en la actividad física que conlleva este deporte me llevó a olvidarme un poco de esos dolores y así pasar esa etapa. En la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, el personal médico utiliza los deportes adaptados como una forma de fomentar la recuperación física y mental. Ellos llegan acá muchas veces desubicados, no saben realmente qué hacer, entonces digamos que dentro del grupo de rehabilitación los acogemos y con un grupo interdisciplinar que tenemos dentro de medicina del deporte, fisioterapia, nutrición, psicología, terapeutas ocupacionales, lo que hacemos es enfocar a esas personas para que a través del deporte puedan superarse. A través de todas estas actividades puedan superarse cada día y al final que sea un medio de inclusión. La nueva batalla de José Hoyos fue jurídica. Tuvo que interceder demandas para recibir unas prótesis que se adaptaran mejor a su condición. Uno ve la historia que hay detrás de todas las personas que vienen ya, que caen en atentados, que los hieren en combate, que tienen que estar luchando con el sistema de salud, que la verdad es pésimo. Yo tuve que luchar 2 años para que me dieran unas prótesis, pues las que necesitaba me querían dar unas muy básicas. O sea, ¿cómo es posible que una persona que arriesgó la vida, la integridad física, en el campo de batalla, tenga que luchar tanto para que le den las cosas que ya se ganó, que tiene por derecho? Gracias a las nuevas prótesis, José Hoyos pudo volver a caminar. Ahora quiere hacer una escuela de esgrima para dar a conocer este deporte en el pueblo donde lo espera su familia. Con el objetivo de agradecer su lealtad y preferencia, Almacenes Sears, junto a su aliado estratégico Sushito, sucursal Centro Comercial Multiplaza, anuncian su alianza exclusiva para beneficiar a todos los clientes del almacén. Para los amantes de la gastronomía japonesa, Sushito es la alternativa ideal y con esta promoción mucho más, ya que al realizar sus compras en Sears y presentar los tickets de compra o factura física o electrónica del mes en curso en Sushito Multiplaza los días martes y jueves, tendrán un rollo gratis por consumo mínimo de $10. Esta gran promoción estará vigente durante el periodo del 1 de agosto del 2024 al 28 de febrero del 2025. Sears en Multiplaza invita a los salvadoreños a visitar el almacén, realizar sus compras y aprovechar esta gran promoción. Para conocer sobre esta y otras actividades o promociones, síguenos en Facebook como Sears El Salvador. Informó para Zona Empresarial, Canal 3.